En este video vamos a hablar sobre la organización general de la terapia del lenguaje. Va a estar más específicamente dirigido hacia los terapeutas y también vamos a involucrar a la familia. Lo primero que necesitamos hacer es una valoración en la cual vamos a identificar qué áreas están preservadas y qué áreas están mayormente afectadas. Las que tengamos intactas van a ser nuestro punto de partida y nuestro apoyo para rehabilitar el resto del lenguaje del paciente. Vamos a identificar la modalidad oral y la modalidad escrita. Esto es, qué tanto comprende el paciente, cómo se expresa, si puede decir los nombres de las cosas y a partir de ahí ver en qué es lo que podemos ayudar en cuanto a la terapia. Una vez que hayamos identificado el tipo de afasia, vamos a plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo y también vamos a ver qué metodología es la más adecuada. Hay que saber qué es lo que vamos a tratar para poder identificar cómo tratarlo. La meta principal de la terapia es lograr una comunicación funcional y también que el paciente tenga una readaptación tanto emocional como familiar, social e idealmente también laboral. En este sentido, la terapia es un espacio para el paciente en el que debe de encontrar empatía y la posibilidad de ser escuchado. El terapeuta establece un vínculo que va más allá de la comunicación lingüística. Como mencioné al principio, lo más importante es lograr una comunicación funcional. Con lo que nos referimos aquí es lograr que la comunicación del paciente sea eficaz para su vida cotidiana. Así es que los objetivos de la terapia tienen que tomar esto en cuenta. Tenemos entonces que plantear actividades junto con el paciente, apoyándonos en sus comentarios, en las necesidades específicas que tiene de lo que quiere mejorar. Es recomendable que en una sesión trabajemos varias áreas, es decir, no estar 50 minutos nada más repitiendo o nada más leyendo, sino que vayamos incorporando diferentes habilidades. También es recomendable tener un cuaderno en el cual se registren las actividades y se van trabajando y reforzando en casa. Nos gusta decir que las terapias tienen una duración de 24 horas, esto es, todo el día vamos a estar reforzando porque finalmente el lenguaje es algo que está en toda nuestra cotidianidad. Otra recomendación importante es el manejo de imprevistos o el material en cuanto al vocabulario que sea interesante para el paciente. Aquí también nos conviene retomar el vocabulario o las palabras técnicas profesionales de acuerdo a lo que era su actividad profesional, de acuerdo a sus intereses o sus pasatiempos, para que la terapia sea un espacio también entretenido y que finalmente estos temas van a ser el pretexto sobre el cual vamos a ir trabajando. También vamos a tomar en cuenta el que este tipo de vocabulario lo vamos a trabajar en cuanto a... generalmente se trabaja de forma oral en la terapia y se refuerza en la casa de forma escrita. En cuanto al inicio de la terapia, lo ideal es empezar en cuanto el paciente esté médicamente estable para poder aprovechar al máximo el periodo de recuperación espontánea. Sin embargo, sabemos que en ocasiones esto no es posible y tenemos que esperar meses o incluso años para poder empezar la terapia. Esto no es de ninguna forma un inconveniente en el sentido de que muchos pacientes pueden recuperar su lenguaje incluso años después de la lesión. En cuanto a la frecuencia, lo ideal, lo que recomendamos es que sea de 2 a 3 veces por semana, con una duración de entre 30 y 60 minutos. Esto depende tanto del nivel de fatiga como de concentración que tiene el paciente. Una vez que se inicie como tal el proceso terapéutico, podemos disminuir las sesiones que se dan por semana o hacer también más cortas o más largas las sesiones, dependiendo de cómo va el avance del paciente. Y aquí también importa mencionar que la constancia es un factor determinante. Entre más constantes sean los pacientes, mejores serán los resultados que veamos. Ahora bien, en cuanto a la finalización de la terapia, esta es una decisión que se da de forma conjunta entre el paciente, el terapeuta y sus familiares. Lo ideal es poder hacerlo una vez que el paciente haya logrado su máxima capacidad comunicativa. Sin embargo, en el caso de la afasia, sabemos que en ocasiones el proceso terapéutico puede durar varios años. Por eso también es importante valorar la posibilidad de hacer alguna pausa para que el paciente pueda realizar algunas otras actividades que le ayuden a seguir mejorando, a pesar de que no sea como tal dentro del contexto terapéutico. E incluso cuando se decide terminar la terapia,
Eso no significa que se abandone, digamos, como tal al paciente, sino que se pueden seguir realizando controles clínicos para ver cómo va su avance y también apoyarlo de cualquier forma que podamos hacer, dándole actividades o ideas de ejercicios que puedan realizar en casa de forma cotidiana. Con respecto al material, queremos recalcar que no usamos material infantil. Hay que tener muchísimo respeto, sobre todo en cuanto al paciente o al adulto con el que estamos trabajando. Y si en un momento dado utilizamos el material que ya esté, digamos, fabricado y que tenga cierta edad, hay que aclarárselo al paciente el objetivo por el cual se utiliza ese tipo de material. Ahora, con respecto a la familia, habíamos comentado que hay que involucrarla. Tanto la familia como el paciente deben saber lo que es la fascia. Esto es no solo la definición, sino las implicaciones que tiene y a partir de ahí que tengan expectativas realistas en función de lo que va a ser la terapia con el paciente como tal. También nos conviene dar las estrategias que hemos trabajado, extenderlas a lo que es el contexto de la casa. Y en la medida en que estas expectativas y estas dudas se vayan aclarando, se va a disminuir tanto la frustración o la ansiedad que puedan presentar no solo el paciente, sino también los familiares. A nombre de Afasia Contacto agradecemos mucho su atención. Mi nombre es Paola González Lázaro. Y yo soy Beatriz González Ortuño.